En el corazón del desierto Hopi, las leyendas hablan de los Shetty, la gente serpiente, seres reptilianos que emergieron de las profundidades de la Tierra para salvar a la humanidad en los momentos más oscuros. Durante los cataclismos que destruyeron los tres mundos anteriores, guiaron a los Hopi a través de túneles subterráneos, ofreciéndoles refugio y enseñanzas avanzadas sobre agricultura, astronomía y espiritualidad, esenciales para sobrevivir y prosperar en un nuevo mundo. Con su piel escamosa, ojos luminosos y comunicación telepática, los Shetty no solo eran guardianes, sino también maestros y a veces estrictos jueces del equilibrio universal. Aunque se retiraron a las profundidades tras cumplir su misión, dejaron un legado que resuena en las ceremonias Hopi, especialmente en las kivas, portales simbólicos hacia el inframundo donde su memoria sigue viva. Con paralelismos en culturas como los Nagas de la India y los Anunnaki de Mesopotamia, los Shetty son más que un mito. ¿Eran guardianes terrenales, visitantes extraterrestres o algo más? La respuesta, oculta entre las estrellas y las profundidades de la Tierra, sigue esperando ser revelada. En el principio, cuando el mundo aún respiraba su primer aliento, los Hopi vivían en armonía con la Tierra en lo que llamaban Tokpela, el primer mundo. La tierra era fértil, los ríos caudalosos y el cielo prometía eternidad. Pero la humanidad, insaciable en su hambre de poder, quebró las leyes sagradas del equilibrio. Los dioses, decepcionados, decidieron que Tokpela debía terminar. El fuego fue el castigo. Lenguas ardientes que caían del cielo como si el universo llorara llamas. Las montañas se derrumbaron, los mares se evaporaron, y la vida, tal como la conocían, quedó reducida a cenizas. Los pocos sobrevivientes, debilitados y desorientados, vagaban por las ruinas de su mundo, buscando señales de esperanza. Fue entonces cuando surgieron ellos, los Shetty. Nadie vio de dónde venían exactamente. Los relatos describen cómo las grietas en la tierra comenzaron a abrirse, y de esas oscuras profundidades emergieron figuras imponentes. Eran altos, con una piel escamosa que reflejaba los colores de la tierra, tonos verdosos, grisáceos y marrones. Sus ojos no eran como los de ningún animal conocido. Grandes, brillaban con un fulgor dorado que parecía contener las respuestas a preguntas que nadie había formulado aún. Los Shetty no hablaban con palabras. Sus mensajes llegaban directamente a la mente de los humanos, como susurros que resonaban en el alma. Al principio, los sobrevivientes temieron a estas criaturas. Eran demasiado diferentes, demasiado poderosos, pero el miedo se convirtió en respeto cuando los Shetty comenzaron a guiarlos. Con un simple gesto, los llevaron hacia las grietas abiertas en la tierra, hacia un mundo subterráneo donde el fuego no podía alcanzarlos. Los túneles eran inmensos, un laberinto que parecía no tener fin. Allí, en la seguridad de las profundidades, los Shetty ofrecieron algo más que refugio. Ofrecieron conocimiento. Este no es el fin, transmitieron los Shetty a través de sus pensamientos. Es solo una transición. Ustedes, los hijos del cielo y la tierra, tienen la oportunidad de comenzar de nuevo, pero deben aprender a escuchar. Los Hopi no entendían completamente quiénes eran estas entidades. Algunos creían que eran enviados de los dioses, otros pensaban que eran dioses por derecho propio. Pero lo que sí entendieron fue que los Shetty no solo estaban allí para protegerlos, sino también para enseñarles. En las profundidades de esos túneles, los humanos aprendieron a cultivar alimentos con una precisión que desafiaba la aridez de la superficie. Aprendieron a leer las estrellas, incluso desde el subsuelo,
para entender cuándo llegaría el momento de emerger y reconstruir el mundo, y aprendieron la importancia del equilibrio. Cada acción debía ser medida, cada decisión tomada con respeto por la vida en todas sus formas. El tiempo pasó, y cuando los Shetty consideraron que los humanos estaban listos, los guiaron de regreso a la superficie. Pero el mundo ya no era el mismo. Lo que una vez fue Tok'Pela se había transformado. Era el segundo mundo, un lugar donde los humanos tendrían una nueva oportunidad para coexistir en armonía con la creación. Sin embargo, los Shetty no se quedaron para observar lo que harían. Regresaron a las profundidades, a los túneles que consideraban su hogar. Antes de irse, dejaron un mensaje que los Hopi recordarían durante generaciones. Nosotros somos los guardianes de lo que ha sido y lo que será. Cuando llegue el momento, regresaremos. Hasta hoy, los Hopi mantienen vivo este relato. Hablan de los Shetty con reverencia, pero también con un dejo de misterio. ¿Quiénes eran realmente? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué se marcharon? Bajo el cielo del desierto, mientras las estrellas titilan sobre la tierra que guarda secretos antiguos, los Hopi miran hacia las montañas y recuerdan. Tal vez los Shetty aún están allí, esperando el momento adecuado para volver a caminar junto a los hijos de la tierra. El tercer mundo, Cuscurza, había sido construido sobre las ruinas de los anteriores. Aquí, los humanos habían prosperado. Las ciudades eran vastas, y las personas, orgullosas de su ingenio, se habían convencido de que finalmente habían dominado las fuerzas del cielo y la tierra. Pero una vez más, el equilibrio fue roto. Los Hopi cuentan que el tercer mundo fue destruido por agua. Grandes diluvios arrasaron las tierras, desbordando ríos, mares y lagos. Lluvias incesantes cayeron como un castigo divino, y la tierra misma pareció romperse bajo el peso de la tragedia. Las montañas se desmoronaron, y las llanuras se transformaron en océanos. Para la humanidad, parecía que no había escapatoria. Fue en este momento de desesperación cuando los Shetty regresaron. Las leyendas describen cómo, en medio de las tormentas, los sobrevivientes comenzaron a escuchar voces en sus mentes. No eran sonidos, sino pensamientos transmitidos con una claridad inquietante. «Sigan las señales», decían, y así lo hicieron. En la oscuridad de las noches tormentosas, los Hopi observaron luces que parecían surgir de la tierra misma, como si algo desde el interior del mundo los llamara. Estas luces los guiaron hacia grietas y entradas ocultas en montañas y cañones. A medida que las aguas subían, los Hopi descendían, siguiendo a los Shetty hacia túneles que se extendían profundamente bajo la superficie. Los relatos describen estos túneles como algo más que simples refugios. Eran vastos y complejos, como si hubieran sido esculpidos por una inteligencia que superaba con creces a la humana. Las paredes parecían lisas, casi como si hubieran sido fundidas en roca. Algunos testigos afirmaban que brillaban tenuemente, con un resplandor que no provenía de ninguna llama, sino de la piedra misma. En estos refugios, los Shetty no solo protegieron a los humanos del diluvio, sino que también les enseñaron cómo sobrevivir. Este será un nuevo comienzo, transmitieron los Shetty, pero primero deben aprender a vivir en armonía con las fuerzas que no pueden controlar. En el interior de los túneles, los Hopi comenzaron a comprender la verdadera magnitud del conocimiento de los Shetty. Aunque el mundo exterior había sido devorado por el agua, los refugios subterráneos estaban diseñados para sustentar la vida. Los Shetty mostraron a los humanos cómo cultivar plantas en pequeñas parcelas, utilizando una humedad que parecía emanar de las propias paredes de la tierra. También les enseñaron a recolectar y almacenar el agua que goteaba de las piedras,
creando un sistema de supervivencia eficiente en un entorno hostil. Todo está conectado, les dijeron los Shetty. La tierra, el agua, las estrellas. Cuando entiendan esta verdad, podrán reconstruir su mundo sin repetir los errores del pasado. Durante el tiempo que los Hopi permanecieron bajo tierra, aprendieron a observar las estrellas incluso desde allí. Los Shetty les enseñaron a interpretar los ciclos cósmicos, mostrándoles cómo el cielo era un espejo del alma de la tierra. Aprendieron que el diluvio no era solo un castigo, sino una renovación, un recordatorio de que la humanidad debía volver a alinear su existencia con los ritmos del universo. Cuando el diluvio comenzó a retroceder, los Shetty les mostraron a los Hopi las salidas hacia la superficie. Las aguas habían cambiado el rostro del mundo, pero la tierra ahora estaba lista para un nuevo comienzo. Al salir de los túneles, los Hopi encontraron un paisaje diferente, uno que exigía adaptabilidad y resiliencia. Sin embargo, esta vez no estaban solos. Llevaban consigo las enseñanzas de los Shetty, quienes les habían mostrado cómo trabajar la tierra, cómo leer el cielo y cómo vivir en equilibrio. Antes de retirarse nuevamente al inframundo, los Shetty ofrecieron una última advertencia. Este es el cuarto mundo, será el último. Si fracasan aquí, no habrá más mundos para ustedes. Con estas palabras, los Shetty desaparecieron, regresando a las profundidades, dejando a los Hopi con un legado de conocimiento y una carga de responsabilidad. Hoy, los Hopi aún hablan de estos túneles como lugares sagrados. Algunos creen que las kivas, las estructuras ceremoniales subterráneas que construyen, son un reflejo de esos refugios antiguos. Cada vez que los Hopi descienden a una kiva para realizar sus rituales, están reencarnando el viaje hacia las profundidades guiado por los Shetty. El Gran Cañón en particular es señalado como un lugar donde los túneles de los Shetty aún pueden ser encontrados. Aunque los exploradores modernos han buscado estas entradas, los túneles permanecen ocultos, como si los Shetty hubieran decidido sellarlos hasta que la humanidad esté lista para encontrarlos nuevamente. Los ancianos Hopi todavía se preguntan, ¿por qué los Shetty eligieron ayudar a la humanidad? ¿Fue compasión o fue porque los humanos tenían un propósito que aún no han cumplido? Mientras las estrellas giran sobre el desierto, los Hopi recuerdan las palabras de los Shetty y observan las montañas, esperando el día en que, quizá, estas entidades regresen. En el silencio de las noches bajo un cielo lleno de constelaciones, la pregunta persiste. ¿Realmente los Shetty se fueron o todavía vigilan, esperando su momento para intervenir una vez más? En la oscuridad de los túneles, donde la tierra respiraba sus secretos más profundos, los Shetty comenzaron a compartir su conocimiento con los Hopi. No usaban palabras como los humanos. No había discursos ni gestos. Su comunicación fluía como un río de pensamientos directos al alma, imágenes y sensaciones que los elegidos podían comprender con una claridad imposible de ignorar. Era como si cada enseñanza no solo se aprendiera, sino que se grabara en el espíritu. Los Shetty no solo habían ofrecido refugio. En su sabiduría, entendían que un refugio temporal no bastaría. La humanidad debía aprender a sobrevivir y prosperar, a respetar el delicado equilibrio que el universo demandaba. Fue en esos momentos, en las profundidades del inframundo, donde los Hopi descubrieron lo que los Shetty realmente eran, no solo guardianes, sino también maestros. La primera lección que enseñaron fue cómo cultivar la tierra, incluso en condiciones extremas. En los túneles, donde apenas llegaba la luz y el agua goteaba de las paredes como un susurro constante,
Los Shetty mostraron a los Hopi cómo hacer crecer alimentos. Las plantas eran pequeñas, pero suficientes. Los Shetty les enseñaron a observar la tierra, a comprender su ritmo y a trabajar con ella en lugar de forzarla. Aprendieron que cada gota de agua tenía valor y que las raíces podían buscar sustento incluso en los suelos más áridos. Fue un conocimiento que los Hopi guardarían para siempre, adaptándolo luego a las condiciones del desierto cuando regresaron a la superficie. Pero no se detuvieron allí. Los Shetty también levantaron los ojos de los Hopi hacia el cielo, incluso desde la profundidad de la tierra. Les enseñaron a mirar las estrellas no solo como luces en la noche, sino como un mapa, un ciclo eterno que guiaba a quienes sabían leerlo. Las constelaciones eran señales, y los movimientos de los astros marcaban momentos clave para sembrar, cosechar, celebrar y reflexionar. En la oscuridad de los túneles, los Shetty compartieron secretos sobre cómo los cielos influyen en la vida de la Tierra, y cómo cada evento cósmico se reflejaba en el destino humano. La espiritualidad también formó parte de sus lecciones. Los Shetty no enseñaron religión, sino una forma de conexión con las fuerzas invisibles que gobernaban el equilibrio del mundo. Mostraron a los Hopi cómo realizar rituales para honrar tanto al cielo como a la tierra, recordándoles siempre que eran parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Les enseñaron que cada acción tenía consecuencias, no solo para los vivos, sino para los que vendrían después. La danza, el canto y la meditación se convirtieron en formas de mantener este equilibrio, prácticas que los Hopi llevarían consigo durante generaciones. El tiempo bajo tierra no puede medirse de forma lineal. Los días y las noches se desvanecían en un flujo continuo, y los Hopi aprendieron a sincronizarse con el ritmo de los Shetty, quienes parecían existir fuera de las limitaciones del tiempo ni humano. Algunos Hopi comenzaron a notar cambios dentro de ellos mismos. Sus sueños se volvieron más vívidos, cargados de visiones que parecían revelar verdades ocultas. Otros afirmaron haber escuchado canciones, melodías que parecían surgir de las mismas paredes de los túneles. Todo esto, decían, eran regalos de los Shetty, recordatorios de que el conocimiento no era algo estático, sino algo vivo que debía cuidarse y compartirse. Cuando llegó el momento de regresar a la superficie, los Shetty no solo les dieron las herramientas para sobrevivir, sino también una advertencia. Lo que hemos compartido con ustedes no es un don eterno, transmitieron. Si olvidan lo que han aprendido aquí, la tierra les reclamará. Este conocimiento no es un privilegio, es un deber. Y así, los Hopi emergieron de los túneles transformados. Aunque el mundo exterior era desconocido y desafiante, llevaban en sus corazones y mentes las enseñanzas de los Shetty. Aprendieron a cultivar el desierto, a honrar el cielo y la tierra, y a vivir en equilibrio con todo lo que les rodeaba. Los Shetty desaparecieron nuevamente en las profundidades, pero su sabiduría quedó impregnada en los rituales y las tradiciones de los Hopi. Generación tras generación, los ancianos contaron estas historias. Cada ceremonia, cada danza bajo el cielo estrellado, cada meditación en las kivas, llevaba la huella de los Shetty. Y aunque muchos en el mundo exterior consideraban estos relatos como simples mitos, para los Hopi eran mucho más que eso. Eran la memoria viva de un tiempo en que la humanidad fue salvada y guiada por una fuerza que iba más allá de su comprensión. Hasta el día de hoy, los Hopi miran las estrellas con la misma reverencia que sus antepasados. En sus canciones y rituales resuena la voz silenciosa de los Shetty, recordándoles que todo está conectado y que el conocimiento que una vez recibieron es un vínculo que los une con el cosmos, la tierra
y con algo más profundo que aún no logran entender completamente. La tierra que los Hopi volvieron a habitar tras el diluvio no era la misma. Los ríos habían cambiado su curso, las montañas eran nuevas y el desierto parecía más vasto que nunca. Sin embargo, las enseñanzas de los Shetty los habían preparado para enfrentar este nuevo mundo. Entre todas las lecciones que recibieron, una destacaba por encima de las demás: la importancia de recordar. Los Shetty habían advertido que el conocimiento era tanto una bendición como una carga, y que olvidar significaba repetir los errores que llevaron a la destrucción de los mundos anteriores. Fue entonces cuando los Hopi construyeron las kivas, esos espacios ceremoniales subterráneos que aún hoy son un pilar central de su cultura. Las kivas no eran solo lugares para reunirse y rezar, eran portales simbólicos, una conexión con el inframundo y con los túneles donde los Shetty les habían salvado. Cada vez que los Hopi descendían a una kiva, era como volver a ese refugio sagrado donde la humanidad recibió las herramientas para renacer. Estas estructuras, circulares y parcialmente enterradas en la tierra, estaban diseñadas para evocar los túneles. En el centro de cada kiva había una abertura conocida como el Sipapu, el lugar de donde los Hopi dicen que surgieron cuando salieron del inframundo. El Sipapu no era solo un recordatorio de ese viaje ancestral, sino también una puerta metafórica que conectaba el mundo superior con el inferior. Cada ceremonia realizada en una kiva era un acto de conexión con los Shetty y un homenaje a las enseñanzas que les habían legado. La atmósfera dentro de una kiva es única. El aire es denso y fresco, cargado con el olor de la tierra y el eco de los cantos ceremoniales. Las paredes, lisas y curvadas, parecen envolver a quienes están dentro, como si el espacio mismo fuera un abrazo de la tierra. En ese silencio ritual, los Hopi sienten que pueden escuchar los ecos de los Shetty, susurros de un tiempo cuando la humanidad aún estaba aprendiendo a caminar en el sendero del equilibrio. Sin embargo, las kivas no son solo recuerdos de un pasado distante, también son herramientas vivas. Los Hopi creen que cada ceremonia realizada dentro de ellas refuerza la conexión entre los mundos. Durante las danzas y los cantos, se dice que los Shetty, o al menos su energía, regresan brevemente para observar y guiar. Los ancianos aseguran que en los momentos de verdadera armonía, cuando los participantes están completamente sincronizados con la Tierra y el cosmos, se puede sentir una presencia. Algunos dicen que es como un leve cambio en el aire, otros que es una visión fugaz en la periferia de su mirada. Sea lo que sea, los Hopi lo toman como un recordatorio de que nunca están realmente solos. Además de las kivas, hay lugares en la tierra Hopi que están profundamente conectados con los Shetty. Entre ellos, el Gran Cañón destaca como un símbolo de lo que yace bajo la superficie. Los relatos hablan de entradas ocultas en las profundidades del cañón, túneles que conducen a cámaras que una vez fueron habitadas por los Shetty. Aunque la mayoría de estas entradas se han perdido con el tiempo, o están protegidas por las propias fuerzas de la naturaleza, los Hopi creen que siguen allí, invisibles para quienes no tienen los ojos para verlas. Las historias también mencionan cuevas en la región de Arizona, lugares donde las piedras cuentan historias de un tiempo en que los Shetty caminaron junto a los humanos. Estos lugares están marcados por símbolos y grabados que, según los Hopi, fueron dejados como señales, no solo para recordar, sino también para advertir. Se dice que aquellos que entran sin respeto o intención pura no regresan de la misma forma, como si la misma energía de los Shetty protegiera estos espacios de la profanación. El mundo subterráneo es, para los Hopi, un reino sagrado que no pertenece completamente al pasado.
Las kivas y los túneles son un puente entre lo que fue y lo que es. En cada ceremonia, en cada canto, los Hopi reafirman su compromiso de recordar las enseñanzas de los Shetty y mantener el equilibrio que ellos les ayudaron a comprender. Al final, los Hopi saben que no son dueños de la tierra, ni del cielo, ni de los misterios que habitan en las profundidades. Son solo guardianes temporales, una parte del gran ciclo que conecta todas las cosas. Y mientras descienden a las kivas, rodeados por las sombras y la memoria de lo que una vez fue, saben que los Shetty siguen presentes, esperando en las profundidades, listos para regresar si el equilibrio se rompe nuevamente. El viento sopla sobre las vastas llanuras del desierto Hopi, llevando consigo historias tan antiguas como la roca que se alza en los cañones. En este paisaje eterno, las figuras de los Katsinas cobran vida en las ceremonias. Para los Hopi, los Katsinas no son simples espíritus, son mensajeros, intermediarios entre los humanos y las fuerzas sagradas que gobiernan el universo. Sin embargo, hay quienes sugieren que estas figuras, con su naturaleza enigmática y su conexión espiritual, podrían ser un eco de los Shetty, la gente serpiente. En las ceremonias Hopi los Katsinas son representados por bailarines que portan máscaras elaboradas y trajes coloridos. Cada movimiento, cada paso, está cargado de simbolismo. Los Katsinas no solo traen mensajes de los dioses, sino que también actúan como guías espirituales para los humanos. Su papel es mantener el equilibrio, proteger el mundo natural y recordar a la humanidad su lugar dentro de un todo mayor. Esta descripción resuena profundamente con las historias de los Shetty, quienes también guiaron, protegieron y enseñaron. Los relatos Hopi describen a los Katsinas como entidades que descienden de los cielos o emergen de las profundidades de la tierra durante ciertos momentos del año. Este detalle ha llevado a muchos ancianos Hopi a especular que los Katsinas son, en realidad, manifestaciones espirituales de los Shetty. Tal vez, después de retirarse al inframundo, los Shetty eligieron un nuevo medio para comunicarse con los humanos. El simbolismo de los Katsinas. Las máscaras utilizadas en las danzas Katsina son piezas de arte espiritual, cuidadosamente diseñadas para capturar la esencia de los seres que representan. Algunas máscaras tienen formas que recuerdan a los reptiles, ojos alargados, texturas que imitan escamas y colores que evocan la tierra y el agua. Estas características refuerzan la teoría de que los Katsinas podrían estar inspirados en los Shetty, o que, de algún modo, son su reflejo espiritual en la cosmología Hopi. Durante las ceremonias, los Katsinas se convierten en un puente entre los mundos. A través de las danzas, transmiten mensajes que no se pueden expresar con palabras. Los Hopi creen que, en esos momentos de ritual, los límites entre el cielo, la tierra y el inframundo se desvanecen. Los Shetty, desde las profundidades, podrían estar observando, participando de manera invisible, mientras los Katsinas ejecutan su danza sagrada. Pero no todos los mensajes de los Katsinas son de paz. Al igual que los Shetty, los Katsinas tienen un lado ambivalente. Pueden traer advertencias, recordatorios de que la humanidad debe respetar el equilibrio del universo. En ocasiones, los relatos Hopi hablan de ceremonias en las que las danzas Katsina se volvieron más frenéticas, como si una fuerza invisible estuviera tratando de transmitir algo urgente. Algunos ancianos creen que en esos momentos los Shetty, o al menos su energía, se manifestaron directamente. Los paralelismos entre los Katsinas y los Shetty no se limitan a sus roles como guías espirituales. Ambos son descritos como maestros, seres que no solo intervienen en tiempos de crisis, sino que también enseñan a los humanos a vivir en armonía. Al igual que los Shetty, los Katsinas son vistos como guardianes del conocimiento,
protectores de los ciclos naturales y de los secretos del universo. Sin embargo, existe una pregunta que ha persistido a lo largo del tiempo. ¿Son los Katsinas realmente una representación de los Shetty o son algo más? Para los Hopi, esta pregunta no necesita respuesta. Lo importante no es el origen exacto de los Katsinas, sino el mensaje que traen. Ya sea que provengan del cielo, de la tierra o del inframundo, su propósito es claro: mantener el equilibrio entre todas las cosas. Mientras los bailarines Hopi giran y danzan bajo el cielo abierto, con las estrellas como testigos, el espíritu de los Shetty parece latir en cada paso. Aunque han pasado generaciones desde que los Shetty caminaron junto a los humanos, su legado sigue vivo en estas ceremonias. En cada máscara, en cada canto, en cada movimiento, los Hopi encuentran un recordatorio de que la conexión entre los mundos nunca se ha roto por completo. Al final de cada danza Katsina, cuando los bailarines se quitan las máscaras y regresan a ser simples humanos, el mensaje de los Katsinas permanece. Los ancianos Hopi aseguran que esa conexión con los Shetty, aunque velada, aún existe. En el eco de los tambores y en el polvo levantado por los pies danzantes, se escucha una verdad eterna. Los Shetty, los Katsinas y los humanos están unidos por un destino compartido, un destino que depende del delicado equilibrio entre el cielo, la tierra y el inframundo. Las historias de los Shetty, la gente serpiente, no están aisladas en el tiempo ni en el espacio. Aunque profundamente arraigadas en la tradición Hopi, ecos de estos seres reptilianos aparecen en las leyendas de otras culturas alrededor del mundo. Desde las montañas de la India hasta las planicies de Mesopotamia, civilizaciones separadas por vastos océanos y milenios de historia, comparten relatos inquietantemente similares. En la antigua India, los nagas ocupan un lugar central en los mitos y las tradiciones espirituales, seres serpentinos que habitaban tanto en la tierra como en reinos subterráneos. Los nagas eran considerados guardianes de secretos sagrados y protectores de las aguas. Eran representados como sabios, pero también como figuras de poder temible. Al igual que los Shetty, los nagas tenían una conexión profunda con los humanos, otorgándoles conocimiento y, en algunos casos, ayudándolos a superar crisis existenciales. Los relatos de los nagas describen sus reinos subterráneos como lugares de gran belleza, llenos de riquezas y conocimiento prohibido. Los textos antiguos hablan de túneles y cámaras ocultas bajo los Himalayas, no muy diferentes de los túneles descritos en las historias Hopi. En ambas tradiciones, los seres serpentinos no solo son guías, sino guardianes de un umbral entre los mundos. Quizá, se pregunta el narrador, los nagas y los Shetty sean más que coincidencias. ¿Podrían ser diferentes interpretaciones de una misma presencia que ha interactuado con la humanidad en distintas épocas y lugares? Por su parte, en la antigua Mesopotamia, las leyendas de los Anunnaki resuenan con un eco similar. Según los textos sumerios, los Anunnaki eran deidades que descendieron del cielo para guiar y gobernar a los humanos. Aunque no siempre son descritos con características reptilianas, algunas interpretaciones modernas de los textos sugieren que podrían haber compartido atributos con los Shetty y los nagas. Al igual que ellos, los Anunnaki tenían un conocimiento avanzado que compartieron con los humanos. Enseñaron agricultura, astronomía y cómo estructurar sociedades. Y al igual que los Shetty, los Anunnaki se retiraron cuando sintieron que su tarea estaba completa, dejando a los humanos con más preguntas que respuestas. El vínculo entre estas culturas no termina ahí. En las leyendas de la antigua China aparecen los dragones, seres reptilianos asociados con la sabiduría, el poder y el control de los elementos.
Aunque los dragones chinos son representados de manera más majestuosa y menos humanoide, su papel como guías y protectores refleja el de los Shetty. También viven en lugares ocultos, ya sea en las profundidades de los ríos o en las montañas, y solo emergen en momentos críticos para interactuar con los humanos. Incluso en Mesoamérica, las culturas antiguas reverenciaban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios que enseñó agricultura, astronomía y civilización. Aunque su representación mezcla elementos serpentinos y aviares, el simbolismo del conocimiento y la renovación lo acerca a los Shetty de los Hopi. El narrador reflexiona. ¿Cómo es posible que tantas culturas distintas, sin conexión aparente, compartan historias de seres reptilianos que emergen de las profundidades para guiar a la humanidad? ¿Es una coincidencia o es un testimonio de algo más profundo, un recuerdo colectivo de interacciones reales con estos guardianes del inframundo? En el mundo moderno, estas similitudes han dado pie a numerosas teorías. Algunos investigadores especulan que estos relatos compartidos podrían ser prueba de un origen común, un contacto con una civilización avanzada que precedió a la humanidad tal como la conocemos. Otros argumentan que los Shetty, los Nagas, los Anunnaki y otras figuras similares podrían representar arquetipos universales, personificaciones de la búsqueda humana por comprender el conocimiento y el misterio. Sin embargo, los Hopi no ven estas comparaciones como una coincidencia ni como una fantasía. Para ellos, la historia de los Shetty no es un mito, sino un recuerdo. Las similitudes con otras culturas solo refuerzan su convicción de que los Shetty no solo fueron reales, sino que su influencia se extendió mucho más allá del desierto donde dejaron su huella. El narrador concluye con una pregunta que deja al aire. Si los Shetty realmente caminaron junto a los Hopi y otras civilizaciones, ¿dónde están ahora? ¿Se retiraron al inframundo para observar desde las sombras o esperan pacientemente el momento en que la humanidad esté lista para escuchar su mensaje? ¿Una vez más? El viento vuelve a soplar sobre las llanuras del desierto, llevando consigo el murmullo de los siglos. Las estrellas, testigos silenciosas, parecen brillar con un propósito más allá de lo comprensible. En la inmensidad de la noche, las preguntas quedan abiertas, y los Shetty, como los Nagas y los Anunnaki, permanecen en el umbral entre la historia y el mito. A medida que la humanidad ha avanzado, los relatos de los Shetty y otros seres reptilianos han encontrado un nuevo lugar en el imaginario colectivo. Lo que una vez fueron leyendas y mitos transmitidos a través de generaciones, hoy se entrelaza con teorías modernas que intentan explicar su significado en un contexto global. ¿Eran los Shetty simplemente una manifestación espiritual de la necesidad humana de guía? ¿O eran algo mucho más tangible, más físico? En los círculos contemporáneos de conspiración y lo paranormal, los Shetty han sido relacionados con los llamados reptilianos, una raza extraterrestre que, según algunos, ha interactuado con la humanidad desde tiempos inmemoriales. Estas teorías sugieren que los Shetty no eran meros guardianes subterráneos, sino visitantes de un origen más allá de la Tierra. Según los teóricos, los Shetty podrían haber llegado al planeta durante un tiempo de caos cósmico, trayendo consigo el conocimiento que los Hopi y otras culturas adoptaron y veneraron. El narrador reflexiona. Para los Hopi, los Shetty eran protectores. Pero en las historias modernas, los reptilianos han tomado un matiz más oscuro, vistos a menudo como manipuladores, una fuerza que opera desde las sombras para controlar la humanidad. ¿Qué cambió en la percepción de estos seres? ¿Es posible que los Shetty fueran ambas cosas, maestros y manipuladores, dependiendo de quién contara la historia? Uno de los pilares de estas teorías modernas
es la idea de que los Shetty nunca abandonaron realmente la Tierra. Según esta visión, los túneles subterráneos descritos por los Hopi y otras culturas no son solo refugios antiguos, sino bases activas donde estos seres continúan observando y, en algunos casos, interviniendo. Se habla de redes de túneles que se extienden por todo el planeta, conectando puntos de energía clave como el Gran Cañón, las pirámides de Egipto y las ciudades subterráneas de Turquía. Si los Shetty aún están aquí, continúa el narrador, ¿qué están esperando? Es posible que su retiro no sea permanente, sino un acto deliberado, un tiempo de vigilancia mientras la humanidad demuestra si es capaz de mantener el equilibrio que ellos enseñaron. Las supuestas conexiones entre los Shetty y otras culturas también refuerzan estas teorías. En las tradiciones Hopi, los Shetty no solo eran maestros, también eran estrictos en su guía. Algunos ancianos Hopi creen que los Shetty tenían un lado más exigente y que en ciertos momentos podían llegar a ser implacables con quienes desobedecían sus enseñanzas. Este aspecto ha llevado a algunos a teorizar que los Shetty no solo observaban el equilibrio del mundo, sino que también intentaban moldearlo activamente, incluso si eso significaba tomar medidas que los humanos no comprenderían del todo. ¿Podría ser que el mito de los Shetty haya evolucionado en un intento de explicar algo que la humanidad ha sentido desde hace milenios? La presencia de una fuerza que guía y vigila, que protege, pero que también exige. En tiempos recientes, los encuentros modernos con seres reptilianos han añadido una capa más a este enigma. Relatos de personas que afirman haber visto figuras humanoides con características serpentinas emergen de todas partes del mundo. Algunos describen encuentros en sueños, otros en estados de trance o durante investigaciones arqueológicas en lugares sagrados. Muchos de estos relatos coinciden en un detalle inquietante: la sensación de que estas entidades no son del todo hostiles, pero tampoco completamente amistosas. Su presencia parece cargar el aire de un respeto reverencial, casi temeroso, como si su propósito estuviera más allá de la comprensión humana. La teoría de que los Shetty y los reptilianos modernos son la misma entidad también encuentra eco en la cultura popular. Programas de televisión, libros y películas han explorado la idea de que hay fuerzas ocultas que han influido en la evolución humana desde las sombras. Aunque los Hopi nunca describieron a los Shetty como antagonistas, el mundo moderno, con su inclinación por lo conspirativo, ha reinterpretado estas historias en un contexto de manipulación y control. Sin embargo, los Hopi mantienen su visión. Para ellos, los Shetty eran y son protectores. Su legado no es de control, sino de enseñanza, de empujar a la humanidad hacia una conexión más profunda con el universo. Quizá las teorías modernas están coloreadas por los miedos de nuestro tiempo, reflexiona el narrador. En un mundo donde la desconfianza domina, es fácil transformar a los guardianes en villanos. Mientras el capítulo se cierra, el narrador deja una última reflexión. Los Shetty, si todavía vigilan, quizá no esperen más que lo que siempre han esperado: que la humanidad recuerde sus enseñanzas, que encuentre su equilibrio con el mundo natural y con las fuerzas invisibles que nos rodean. Si algún día regresan, no será para controlarnos, será para recordarnos quiénes somos y lo que podemos ser. El viento del desierto vuelve a soplar, esta vez cargado de una sensación de misterio y posibilidades. Las estrellas titilan con una intensidad que parece hablar directamente al alma. ¿Son los Shetty solo una historia o un recordatorio persistente de que no estamos tan solos como creemos? El cielo del desierto, Hopi, se extiende infinito.
un vasto lienzo negro salpicado de estrellas que parecen contar historias de épocas olvidadas. Bajo ese firmamento, los ancianos Hopi aún se reúnen para compartir las leyendas de sus ancestros, historias donde los Shetty, la gente serpiente, no son simples figuras del pasado, sino una presencia viva en la memoria colectiva. Para los Hopi, los Shetty no desaparecieron del todo. Su legado sigue presente, no solo en los rituales y ceremonias, sino en la forma misma en que los Hopi comprenden su relación con el mundo. Los Shetty nos enseñaron que el equilibrio no es una meta, sino un camino constante, murmura un anciano, mientras observa el fuego en el centro de una kiva. Las llamas bailan, proyectando sombras que parecen recordar formas antiguas, figuras que emergen y desaparecen con el parpadeo de la luz. Ellos no solo nos salvaron del diluvio o del fuego, nos dieron la llave para entender nuestra existencia. El legado de los Shetty no es un conjunto de normas o reglas, sino una filosofía. La idea de que todas las cosas están conectadas. La tierra, el cielo, el inframundo, los humanos, los animales, las plantas y las estrellas forman un tejido que solo puede mantenerse si cada hilo cumple su propósito. Los Shetty, en su infinita sabiduría, enseñaron a los Hopi a ver más allá de lo inmediato, a entender que cada acción tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de la vista y del tiempo. Pero este conocimiento, como advertían los Shetty, no es inmortal si no se cuida. Los ancianos cuentan que los Shetty dejaron un mensaje antes de retirarse a los túneles. Si olvidas, el ciclo se repetirá. Si rompes el equilibrio, el mundo que conoces desaparecerá. Este es tu último mundo. Cuídalo o todo se perderá. Para los Hopi esta advertencia no es una simple amenaza, es una promesa. Los relatos de los mundos anteriores, Tokpela, Tokpa y Cuscursa, no son mitos abstractos. Son recordatorios de los errores del pasado, de las veces en que la humanidad perdió su conexión con la tierra y pagó el precio. En el cuarto mundo, Tuacachi, los Hopi se ven a sí mismos como guardianes. Cada danza, cada canto, cada ceremonia en las kivas no solo honra a los Shetty, sino que renueva el compromiso de mantener el equilibrio. Sin embargo, el mundo moderno, con sus avances tecnológicos y su creciente desconexión de la naturaleza, plantea preguntas inquietantes. ¿Estamos perdiendo el conocimiento que los Shetty dejaron? ¿Estamos repitiendo los errores que llevaron a la destrucción de los mundos anteriores? Los ancianos Hopi no tienen todas las respuestas, pero miran al cielo con esperanza, recordando que los Shetty siempre prometieron regresar si el equilibrio se rompía. Quizá los Shetty nunca se fueron del todo. Tal vez, en las sombras de las montañas y las profundidades de los túneles, todavía vigilan, esperando el momento en que la humanidad necesite una guía para encontrar nuevamente su camino. O tal vez, su legado no esté en su regreso, sino en los recuerdos que sembraron, en las enseñanzas que dejaron grabadas en el alma de los que escucharon. La cámara se eleva desde las kivas, desde el fuego que arde como un corazón latente, hacia el cielo estrellado. Las constelaciones titilan como un lenguaje antiguo, uno que los Hopi aún intentan descifrar. El viento sopla, llevando consigo el eco de las historias, el susurro de los Shetty. Al final, concluye el narrador, el legado de los Shetty no depende de su presencia. Depende de nuestra voluntad para recordar. Depende de nuestra capacidad para escuchar las canciones del viento, para leer las estrellas y para honrar el vínculo eterno entre el cielo, la tierra y el inframundo. Tal vez, el mayor regalo de los Shetty no fue el conocimiento que compartieron, sino la certeza de que nunca estamos realmente solos. Ellos nos enseñaron a escuchar,
Ahora depende de nosotros decidir si estamos dispuestos a oír